en la rueda de prensa posterior a esa presentación de cuentas. Muy buenas. Muy buenas, pues sí, Banco Sabadell es el protagonista de este jueves de la banca española. Rendía esos resultados que batían previsiones gracias a los mejores costes y a una recuperación del crédito. A grandes rasgos, las cifras se reducen en cómo el beneficio neto se ha duplicado hasta los 317 millones de euros, que se traduce, por tanto, también en la decisión de incrementar ese pago, esa retribución al accionista, ese payout a un mínimo del 40%. Pero en ese contexto, además, importante y más allá, ahora entramos en lo que han dicho en la rueda de prensa, importante lo que han explicado ahí de cómo también se han elevado sus previsiones de margen de intereses hasta un crecimiento de dos dígitos para 2022. Vamos a escuchar a Leopoldo Alvear, su director financiero. Primero, el margen de intereses, como decíamos, una evolución muy positiva, 7%, 7,5%, casi por ciento de incremento en el trimestre, impulsado sobre todo por el margen de clientes, donde aquí tenemos una mezcla, tenemos 44 millones más de margen de clientes, 11 millones vienen por el mayor rendimiento del crédito, 25 millones por el comienzo del reprecio del Euribor, de las hipotecas fundamentalmente, otros 5 millones los explican los volúmenes y 3 millones los explican las tasas de cambio, ¿no? También tenemos un impulso de la cartera ALCO, neteado por el incremento de los costes de financiación mayorista, y todo ello nos lleva pues, a este 7,4% de incremento intertrimestral. Vemos abajo a la izquierda que el margen de clientes mejora, 8 puntos básicos en el trimestre, y el margen sobre intereses, de intereses sobre activos, también mejora en 6 puntos básicos en el trimestre. Hemos comentado antes en la reunión con analistas que vemos que el margen seguirá incrementando en los próximos trimestres y de cara a final de año pues puede que veamos un margen que se incremente en el doble dígito en términos interanuales, ¿no? Es decir, que pase de este 6,5 o 6,2 a cerca del 10% para final de año, a medida que vayamos repreciando más las carteras que están sujetas a variable y por lo tanto a Euribor. Previsiones que mejoran y también en ese contexto de presentación el consejero delegado de Sabadell, César González Bueno, señalaba cómo además, mirando a esa filial británica siempre en el punto de mira CSB, asegura que ha sido una buena apuesta del grupo y que incluso se demuestra pese a las turbulencias que han rodeado al Reino Unido en los últimos tiempos. CSB ha contribuido positivamente a las cuentas del grupo con 93 millones de euros frente a los 82 millones del mismo periodo de 2021, con un aumento del margen recurrente del 81%. ¿Qué es lo que dice César González Bueno? ¿Por qué? Dice que lo importante es tener, y así se mueve el Banco Sabadell, dentro de la estabilidad en el perímetro. Creemos que TSB sigue teniendo recorrido y lo llevamos diciendo desde el principio y yo creo que vamos ganando un pelín de credibilidad en ese sentido porque vamos viendo trimestre a trimestre que el banco va mejor y creemos que tiene todavía un recorrido importante. Aparte de eso, lo que hemos dicho muchas veces es que nuestro perímetro está definido. Yo creo que una de las cosas que nos está ayudando a hacerlo con toda modestia, razonablemente bien, es dar estabilidad. El dar estabilidad ayuda muchísimo a que todo el mundo se centre en hacer las cosas correctamente, en servir a sus clientes, en controlar sus costes, etcétera. Más allá de los datos, le hemos preguntado en esa rueda de prensa, tras la presentación de resultados, sobre la situación, el diagnóstico que ve en la economía española en medio de la subida de tipos, en medio de la desaceleración económica, y el consejero delegado de Sabadell aseguraba que no están viendo ningún repunte de la morosidad ni en empresas ni en familias, y además, en cuanto a la posibilidad, esas negociaciones del sector bancario del gobierno para tratar de ayudar a los hipotecados que pasen por un mal momento, asegura que se hará todo lo posible, que las conversaciones avanzan, pero que por parte del Sabadell es una actuación que de siempre se ha llevado a cabo, porque dice que lo primero que le interesa a una entidad es que todos los usuarios, todos los clientes puedan responder, y que esa ayuda es algo que ya forma parte de su modo de operar, aunque aún así asegura que si hay algún tipo de resolución se cumplirá, más allá de lo que hacen en la medida con los clientes que lo necesiten. En medio de la preocupación del mercado, asegura que la situación que está viendo en España no es preocupante.
sobre el futuro. Lo único que podemos es constatar qué es lo que está pasando hasta ahora en estos resultados que presentamos hoy e incluso dar alguna pincelada de lo que estamos viendo de octubre, ¿no? Cuando nos fuimos de verano esperábamos todos que después del verano pues hubiese una caída muy importante de la actividad. No se ha producido en septiembre, no se está produciendo en octubre. Vemos que en todas las líneas el flujo, el flujo de demanda, tanto en hipotecas como en crédito al consumo, como en empresas, en todas las líneas vemos que sigue siendo sano en octubre y por lo tanto en términos de actividad todavía no vemos decrementos. Sí hemos visto, hemos dicho desde el principio de año que ha habido una traslación en la financiación de empresas del medio y largo plazo que ha crecido menos, pero que ha crecido en la variable stock, a financiación de circulante, es decir, la actividad sigue siendo fuerte. No olvidemos tampoco que todas las previsiones se alinean por encima del 1% de crecimiento del PIB para el año que viene en España. Bueno, pues ese ha sido un resumen de los resultados de Banco Sabadell, aunque para Banco realmente